Hola, soy NutriKate y esto es Very Happy, un rincón donde compartimos historias, sonrisas y bienestar. Hola a todos, bienvenidos a el episodio número 3 de este podcast Bienvenida Primavera. Hola, estamos muy emocionadas de estar de nuevo con ustedes para saber cómo hemos ido avanzando en este desafío fantástico que nos hemos propuesto para esta primavera. ¿Qué crees tú, Ángela? ¿La gente habrá hecho limpieza, respiración, meditación? Yo espero, porque yo también la hice. He aprovechado estas prácticas para revisar, para volver a poner en orden. Siempre hay alguna cosita que revisar. Sí, exactamente. Y para prepararnos para revisar ahora los alimentos, ¿cierto? Sí, es mi tema preferido. Hoy vamos a hablar de la comida, porque hablamos en el episodio 2 sobre qué era la alimentación, pero ahora vamos a hablar directamente sobre la comida. ¿Qué entendemos por una alimentación saludable? En las guías alimentarias dicen que una alimentación o una dieta saludable es aquella que contiene un número suficiente de nutrientes para lograr un crecimiento, un desarrollo adecuado de las personas, que tengan un buen funcionamiento y se sientan bien de manera física, mental y social durante todo el curso de su vida. ¿Cierto? Ahí ya tenemos una pauta importante que nuestra autoridad nos está diciendo que lo que comemos no solamente impacta nuestro físico, sino que también impacta nuestra salud emocional, mental y social, de la manera en cómo nos mostramos al mundo y cómo interactuamos con los demás. Exacto, porque al final lo que comemos se convierte en lo que es esta materia, ¿no? La sangre, mediante lo que nos nutrimos, en eso nos convertimos, eso somos. La invitación ahora es a vivir como esta experiencia con respecto a la alimentación, que puedan ojalá hacer una bitácora, anotar lo que comen, ver cómo impacta eso en su vida. Yo creo que eso es una ayuda clave, Katy, porque a veces no recordamos bien qué pasó, por qué me sentí mal, por qué. En cambio, cuando tú tienes una bitácora que vas anotando lo que va sucediendo, puede ser una agenda con los días o puede ser una bitácora en que ustedes les pongan los días. Sabemos, por ejemplo, comí tal cosa, pero me sentí pesado, andaba medio triste, me costó levantarme al otro día. En cambio, a veces comemos algo y andamos llenos de energía y parece que podemos recorrer el mundo y que nada nos puede parar. Exacto, esa es la mejor evidencia de que al final lo que comemos impacta sí o sí en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿todo lo que comemos en realidad nos alimenta? Esa es una reflexión fundamental, ¿cierto? De cada vez que vamos a meter algo en nuestra boca, saber conscientemente y responsablemente qué va a producir eso en mí. De hecho, creo que si lo pensáramos más, que va a tener un impacto en nosotros, hay muchos alimentos que se quedarían fuera. Si lo empezamos a analizar, solo que al momento de comerlos somos como menos conscientes. Bueno, yo tengo una característica especial que a mí me gusta oler primero, me gusta mirar bien las cosas, su aspecto y luego me lo como y ahí veo el sabor, si efectivamente esto está bueno, ¿es para mí o no es para mí? De hecho, para mí es muy importante cómo se ve. Bueno, todos tenemos nuestros filtros, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de qué alimentos en verdad son buenos para nuestro cuerpo. Ya ahí vamos a partir por lo vital, que de hecho lo comentamos en el episodio anterior, que es lo primero, el agua. Un agua de buena calidad, que sea filtrada, ojalá remineralizada, porque el agua nos da minerales esenciales para la vida. Así que ojalá todos los que nos escuchen le den una vueltita al tema del agua, que de hecho en otro episodio igual podríamos profundizar un poquito, pero es muy importante que el agua que tomen sea un agua de buena calidad. Y también que el agua sea suficiente, ¿cierto? Porque hidratarse es fundamental. Nosotros sabemos que somos un alto porcentaje de agua. Y ¿cómo obtenemos esta agua? ¿Cómo nos hidratamos? También si somos buenos para comer verduras, frutas que tienen harto contenido, digamos, líquido de agua, pero también a veces tenemos que complementar con agua. Y esa agua cada uno sabe cuántos vasos al día. Lo importante es que para producir la hidratación no tiene que ser de golpe. No me sirve agarrar 1 litro y tomármelo de uno y decir ya cumplí. De hecho, hay como aplicaciones en el teléfono que te van recordando, toma agua, bebe agua, bebe agua. Claro, se sabe que un vaso, digamos,
normal, chico de agua, cada media hora, 40 minutos, es perfecto para que el organismo vaya de a poco hidratando y generar una hidratación. Por ejemplo, a mí me gusta la montaña y cuando yo me preparo para ir a un cerro importante, me hidrato un par de semanas antes conscientemente para reforzar mi organismo. De hecho, a mí me gusta el running y tenemos que hacer lo mismo. Los días previos, estar bien hidratados y y en especial el día que uno va a hacer la actividad física. Pero igual ahí yo creo que hay un desafío para las personas que no están acostumbradas a beber agua o que en general dicen, no, es que yo no siento sed. Lo importante es saber que si yo me tomo el agua de golpe, lo voy a eliminar el exceso inmediatamente por la orina y no lo voy a retener. Pero por otro lado tenemos señales, cómo está mi pelo, cómo está mi piel, cómo está lo que hablamos de la evacuación, si estoy yendo al baño 2 veces al día, una vez al día al menos. Eso me está hablando también del nivel de hidratación en mi cuerpo. Pucha, el tema de la hidratación es súper importante, afecta todo al final. Y frutas y verduras frescas también es otro alimento que no nos puede faltar. Y algo vital, pero vital, que yo creo que es poco común, por lo menos en la zona en la que nosotros vivimos, es comer germinados, comer fermentados. Oye, sí, yo creo que es vital lo que tú dices de la fruta y verdura, que ojalá sea de la estación, ¿cierto? Porque local también. Claro, la naturaleza nos da lo que necesitamos de acuerdo a la estación. Y yo los invito, la verdad es que el germinar, el comer brotes, que es lo que llaman alimentación viva, es sumamente transformador. El código de vida contenido en la semilla, cómo tú lo activas y de qué manera eso en tu organismo renueva, reconecta información vital, es fantástico. Así que yo los invito a averiguar más sobre el tema. Nosotras vamos a dejar para que a quienes les importa este tema, les vamos a dejar en nuestras redes sociales, ¿cierto? Les vamos a dar cuáles son los elementos, cuáles son las cosas que tienen que tener casa y la manera de hacerlo. Y la verdad es que es muy fácil, sencillo, así que atrévanse a vivir la experiencia. Eso, y además los germinados, los brotes los podemos hacer también de legumbres, ¿cierto? Por ejemplo, de hecho, uno muy fácil de hacer es el de lentejas. Bueno, ahí lo importante es recordar, Katy, lo que hemos conversado, enfatizar para quienes nos escuchan que las estrategias alimentarias deben ser personalizadas. Exacto. De acuerdo a cómo cada uno digiere estos alimentos y qué necesidades tienen, en qué etapa de la vida están, si están con algún plan de alimentación, quieren recuperar su peso, si son deportistas de alto rendimiento, si tienen un mayor consumo de alguno de estos alimentos, requieren más energía. Entonces siento que es muy importante que todo lo que vayamos diciendo, cada uno lo adapte a su realidad. Exacto, o sea, definitivamente la cantidad de proteína que necesita un deportista no es la misma que de una persona que está sedentaria. Entonces, obviamente, claro, esto tiene que ser algo personalizado, pero tome lo que a usted sienta que le sirva. Sí, y también decir que en una edad más madura, ya a partir de los 50 años, es importante el consumo de proteína y el hacer ejercicios de fuerza que nos den una mayor musculación y eso va a permitir avanzar en la vida y tener en edad avanzada mucho mejor salud, autonomía, movimiento. Así que exacto, para prevenir la sarcopenia que es tan común en los adultos mayores acá. Y recordar que nosotros nos nutrimos de lo que somos capaces de digerir. Uh-huh. Si nosotros comemos algo que nuestro organismo no es capaz de digerir, por ejemplo, químicos artificiales, sustancias que nuestro organismo no reconoce, el organismo, si puede eliminarlo, lo va a eliminar, pero si no, lo va a acumular, lo va a dejar en un ladito, genera algunas distorsiones en nuestras células y ahí vamos fomentando fenómenos que no son buenos para nosotros. Entonces, nutrirse quiere decir que voy a elegir alimentos que mi organismo son naturales, están limpios y están en la combinación y en la dosis que mi cuerpo lo requiere. Exacto, igual puede ser todo un desafío porque hoy en día tenemos poco tiempo, entonces siempre es como más fácil ir al supermercado y estos productos que el mercado nos ofrece, la verdad es que la mayoría traen ingredientes que no conocemos, que probablemente no se encuentran en la naturaleza. Mira, ahí a mí me encanta este tema y he estudiado distintas corrientes. Por ejemplo, está el higienismo, que es muy antiguo, que habla de mantener una higiene corporal, no solamente de limpieza exterior, sino de cómo los alimentos mantienen una higiene corporal. Y ellos son bastante estrictos, cada cual lo puede adoptar en la medida de que su vida se lo permita y quiera. Pero, por ejemplo, sabemos que
es bueno comer una proteína a la vez y no mezclar proteínas con proteínas, porque cada proteína requiere ciertas enzimas, ¿cierto?, para ser digerida. Exacto. Entonces, si empiezo a mezclar, por ejemplo, varias proteínas con varios carbohidratos, almidones, azúcares, fruta, con muchos químicos que mi cuerpo tiene que producir, al final tengo un laboratorio ahí listo para explotar. De hecho, después súmale el postre. Ahí sí que la digestión del cuerpo ya no puede más. Entonces, también es bueno informarse un poquito más de cómo ir mezclando los alimentos. Por ejemplo, la base de la seguridad. Si yo elijo comer, por ejemplo, una carne o huevo, voy a mezclarlo más seguramente con vegetales verdes, por ejemplo. Claro. De hecho, esa es la mezcla que nunca falla. Entonces, si yo elijo comer almidones, si voy a comer papa, puedo a lo mejor elegir papas con zanahoria, también con otras verduras, con perejil, qué sé yo, y ahí ir mezclando colores, ¿cierto? Sí. Para elegir una buena nutrición, recordemos que cada color nos indica que viene con un nutriente, con una vitamina, con un mineral diferente. Y bueno, ahí podemos hablar de que en realidad dentro de las proteínas tenemos proteínas como las animales muy conocidas, ¿cierto? Que tú nos puedes hablar. Sí, vacuno, el pollo, ¿cierto? El huevo, pero también están las vegetales. Sí, porque son las que más me gustan a mí. Sí, la Ángela es más plant-based. Ya, pero ahí igual podemos llegar a nuestros requerimientos proteicos. Tofu tenemos. Bueno, ahí también los invito a conocer que hay mucho más de lo que normalmente se ve. Por ejemplo, tenemos la quinoa, el mijo, el amaranto. Podemos preparar, yo por ejemplo, tengo sensibilidad al gluten, por lo tanto, hago panqueques en la casa, los hago con harina de alforfón, que es trigo sarraceno, que no tiene gluten. Los hago con harina de lupino, que es algo que me entrega un mayor porcentaje de proteína. Y así voy, en el fondo, agregando nuevos ingredientes. Ahí lo importante es que ustedes aíslen eso para saber cómo les sienta y puedan identificar, ok, hoy día voy a preparar algo con harina de lupino, ¿cómo me sentí? Y así lo pueden hacer un check y decir, ok, lo voy a incorporar. Ahí la bitácora es clave. Y bueno, y estos cereales que quizás no les suenan, son ahora conocidos como los cereales ancestrales, porque siempre han existido, solo que tiramos solo al arroz, a la papa, ¿ya? Pero existe un sinfín de cereales de muy buena calidad, que tienen muchos minerales, vitaminas, y además tienen un aporte importante de proteína. Y además el cambiar un poco los sabores, experimentar cosas nuevas, hace que la alimentación también sea entretenida. Más dinámica. Sí, motivarnos, ponerle colores. Por ejemplo, en esta época hay flores comestibles. Me encantan. Entonces pueden hacer un lindo plato de ensalada y ponerle ahí un poco de color con estas flores. También les podemos dejar ahí algunas flores que son sanas de comer y que nuevamente ustedes las van incorporando, se prueban un pétalo y ven cómo les sienta y pueden hacer una linda reunión, una cena con unos platos muy originales. Bueno, y aparte de lo que comemos es cómo lo comemos. Hoy en día almorzamos en 10 minutos o en 5 minutos. Perdemos tiempo de masticación. Yo creo que eso es súper importante. Nos enseñaron en el colegio, yo por lo menos me acuerdo, además tengo hijos todavía en edad escolar, sobre que la digestión comienza en la boca, ¿cierto? Ahí se produce la masticación, para eso tenemos nuestras muelas, vamos triturando, vamos produciendo enzimas, vamos degradando el alimento y ya cuando lo tragamos no tiene que tener pedazos grandes, tiene que haber eso estar molido. Exacto. De tomarse el tiempo de masticar antes de tragar. Y es muy importante que en este momento que estamos masticando, utilicemos la atención plena en el momento de comer. Agradecer por lo que estamos comiendo, intencionar que este alimento nos va a hacer bien a nuestro cuerpo. Sí, y silenciar distracciones. Es decir, pantallas. Exactamente. Darle el tiempo a nuestro cuerpo que reciba bien estos alimentos, hacer pausas, soltar el tenedor, masticar, volver a tomar el tenedor, un bocado, volver a bajar el tenedor, de manera de darle la pausa suficiente. Se sabe que el cerebro se demora bastante, casi 20 minutos, en dar la señal de saciedad. Y una de las recomendaciones de los lugares con que tienen mejor vida y plenitud es justamente el no comer en demasía, es decir, la recomendación es comer hasta antes de saciarse. Exacto, quedar hasta el 80%. Hara hatibu. No llenar el estanque hasta full. Bueno, y eso lo que genera es un proceso fisiológico
que se llama autofagia y que permite que el cuerpo, en búsqueda de energía y nutrientes, recorra y saque de todas las células que están ahí un poco mutando, cambiando en malas condiciones, y saque energía de ahí. Nos sirve para limpiar nuestro organismo y de alguna manera prevenir fenómenos tumorales. Bueno, Katy, yo quizá algo de lo que mucho se escucha, y también hablando un poco de lo que en los colegios nos enseñan sobre la pirámide alimenticia. Hay muchas pirámides, antiguamente había una pirámide, otra, pero lo importante es saber que la base de la pirámide, que es lo que mayor presencia debe tener en nuestro concepto de alimentación que vimos en el capítulo pasado, es movimiento, contacto con la naturaleza, beber agua limpia, tener relaciones sociales sanas, divertidas, jugar, reírse, bailar, moverse, y ojalá incorporar dentro de esa base también alimentación de germinados y de brote. Sí. Y de ahí incorporar los otros alimentos que conversamos, ¿cierto? Frutas, verduras de calidad. Cereales ancestrales, grasas de buena calidad, semillas. Ahí hablamos de las grasas. Bueno, hay grasas en los pescados, ¿cierto? Que también son importantes. Las semillas de chía, un aceite de oliva de buena calidad, palta, nueces. Almendras, etcétera. Y bueno, y suplementarnos si necesitamos, pero eso depende también de cada persona. Exactamente. Bueno, y ahí lo importante, para ir un poco como recapitulando, decir que el autoconocimiento, el cómo me siento inmediatamente después de que como, si es que estoy con energía, estoy contento, estoy cansado, me siento pesado, me va a hablar de las cosas que son buenas para mí y que efectivamente me dan bienestar. Y ser perseverante y tratarnos con cariño y con amor, con paciencia. Si me equivoco un día y recaigo y digo, ay, comí esto que no me hacía bien, no importa, es parte del aprendizaje. Pero volvemos a intentarlo con toda la intención de enfocarnos en cosas que sí efectivamente sean nutritivas para nosotros. Sí, y libre de culpa, yo creo también, porque cuando uno comienza un camino donde quiere ir alimentándose mejor, porque le hace sentido este tipo de información, empezar de a poco, y la culpa, por ejemplo, no es un buen sentimiento cuando estamos hablando de alimentación. Bueno, ya hablamos, ¿cierto?, que no todo es comida lo que nos alimenta, y finalmente sí, todo es energía, ¿cierto? Lo dijo Nicolás Tesla, hay que pensar este mundo, esta realidad desde lo que es la frecuencia vibratoria, ¿cierto? Y en ese sentido es importante pensar que estos alimentos que yo voy a comer, que van a elevar mi nutrición, también tengo que acompañarlos con incorporar y alimentarme de pensamientos positivos, de emociones positivas, que ya las nombramos, y esas emociones que tú hablas de la culpa, del miedo, de la crítica, de la duda, no es bueno deambular en ese terreno mucho tiempo. Está bien sentir, identificar, pero luego transmutarla y salir de ahí rápidamente con cosas que nos hagan sentir bien, que nos alegren, que sintamos gratitud, porque eso permite, ¿cierto?, elevar nuestra frecuencia vibratoria y elevar nuestra salud y nuestro bienestar. Claro, para vibrar alto. Sí. Ya lo dijimos, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Exacto. Bueno, y para asegurar una buena nutrición y estado de salud es fundamental también la eliminación, que lo comentamos algo en el segundo episodio. Sí, bueno, hay hartos procesos que a veces nos dan un poquito como de miedo, así como lo que llamamos el romadizo, las secreciones nasales, a veces estas flemas que se botan, o cuando aparecen granitos en la piel. Hay ciertos catarros estacionales, sobre todo en primavera, que son para eliminar cosas que quedaron ahí enterradas, ¿cierto?, de la temporada anterior, y que es bueno permitir que salgan, es mejor afuera que adentro. Sí. Entonces, y además ir a las eliminaciones, ¿cierto?, de la orina o de las heces. El poder también hacer un manejo consciente, por ejemplo, el color, el olor de la orina nos va a hablar del estado de salud, si es que es más transparente, de un amarillito claro, con un olor normal, que no esté turbia. También nos habla de una autogestión en salud. Yo me puedo dar cuenta todos los días cómo estoy con esas señales que mi cuerpo me va dando. Lo mismo de que tengo que eliminar todo aquello que mi cuerpo no lo necesita. Se dice que cada 10, 12 horas, 2 veces al día podría ser, depende de nuestra alimentación, pero al menos una vez al día. O si no, nos intoxicamos. Exactamente, eso que está ahí empieza a ser reabsorbido y esas toxinas empiezan a circular nuevamente por nuestro organismo, lo cual no nos favorece. No, es que
la digestión es vital para sentirnos bien. Yo he escuchado dentro de las personas en la terapia que a veces pasan 4 o 5 días, es una cosa increíble. Sí. Entonces, unas cosas rapiditas y prácticas, por ejemplo, las torsiones. Si usted está sentado en una silla, puede girar el torso y tomar el respaldo de la silla hacia un lado y luego hacia el otro. O, por ejemplo, sentado usando las piernas, abrazando las piernas, si está, por ejemplo, recostado en la cama hacia un lado, hacia el otro. O parado, también se puede girar hacia el muro. Pero estas torsiones ayudan a movilizar lo que tenemos en el abdomen, ¿cierto? Donde están ahí los intestinos. Esa es una muy buena práctica. Lo otro también, ir al baño y sentarnos con un banquito, algo que alce las piernas, ¿no? Sí, la posición de cuclilla es natural porque esa genera que es, para contener, mientras estamos en la vía y contener que las cosas no vayan cayendo solas, el organismo tiene una estructura especial. Entonces en cuclilla eso se destuerce para permitir que todo salga. Entonces como nuestro organismo darle la postura ideal para que haga su proceso natural. Ahora, es más difícil, nosotros tenemos este sistema de baño, ¿cierto?, sentado, pero si usted tiene dificultad para ir al baño, bueno, ahí hay harta información que puede acceder en internet también, puede practicar la cuclilla antes o generar un alzador en el baño para generar este ángulo que uno produce en la cuclilla para poder ayudar. Sí, y la verdad es que es muy, muy útil. Y también, bueno, baños de asientos de agua fría, ¿no? Sí, oye, esto es mágico. Si usted tiene problema y tiene una urgencia, un SOS, bueno, siéntese en una batea donde le quede, digamos, como hasta un pedacito del muslo adentro y la cadera y esa parte en agua lo más fría que tolere, puede estar 4 o 5 minutos perfectamente. Si no tiene la batea, bueno, pruebe con el agua de la ducha. Pero póngase bien fría el agua y eso va a generar lo mismo que los bebés cuando los mudan. Claro, cuando uno los muda y con un algodoncito le pasa un algodoncito de agua fría, eso también estimula a eliminar. Entonces esa otra práctica SOS es muy buena. Bueno, y lo importante acá es evacuar, ver lo que le funciona a cada uno. Acá dejamos algunas prácticas para que lo intenten. Yo creo que ya llegamos al final de este episodio, un poco animándolos a que continúen con estas prácticas porque vamos a ir avanzando, así que prepárense, tengan su casa lista para lo que se viene, ¿cierto? Sí, porque próximo episodio vamos a hablar de qué es lo que deberíamos tener en nuestra casa, qué deberíamos sacar, así que les vamos a dejar prácticos consejos con respecto a eso. Así que empiecen ya a hacer espacio para las cosas que les vamos a contar y vayan eliminando todo aquello que les hace mal. Vayan a seguir a Ángela, ella es @practicatupoder y el mío es nutricate.cl. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.